religiosa em América Latina. E, a partir desse momento, queremos dar início a este encontro que vai trazer vozes de diferentes países de América Latina e Caribe com um tema comum, que é a educação religiosa. Nada, pues yo empecé agradeciendo la posibilidad de estar aquí. De verdad es un honor y un gusto poder compartir este espacio tan importante, decía yo, para a nivel personal, digamos, en términos de profundizar estos temas, como desde el punto de vista latinoamericano la importancia que tiene. Decía que expreso mi sentimiento de gratitud a José Mario por permitirme estar en el evento. Bien, yo preparé un escrito y por lo tanto me voy a limitar a lo que tengo redactado y entonces pues doy inicio a mi intervención. Entonces, el concepto de educación religiosa escolar en el ámbito colombiano. Un intento por tematizar el concepto de educación religiosa escolar en adelante ERE debe empezar por examinar los componentes lexicográficos que lo constituyen. Este ejercicio ha de ser el punto de partida para la sistematización de los demás elementos configurativos de todo su corpus conceptual. Aquí la sistematización se entiende, abro comillas, un proceso de recuperación, tematización y aproximación de una práctica formativa determinada que al relacionar sistémica e históricamente sus componentes teórico-prácticos permite a los sujetos comprender e explicar los contextos, sentidos, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia. Así que el objetivo de este escrito no va más allá de mencionar los componentes lexicográficos y algunos componentes teórico-prácticos que ayudarían con la intención de ofrecer una aproximación al concepto de ERE en el territorio colombiano. Componentes lexicográficos. En el concepto de educación religiosa escolar confluyen tres nociones amplias, complejas y de larga trayectoria conceptual, a saber, educación y los objetivos religiosos y los adjetivos religiosa y escolar. Si se aborda el concepto como un todo, en él se entrecruzan las relaciones educación, religión escolar y educación escolar. Así las cosas, más que nociones, se trata de componentes conceptuales fundamentales de cuya interrelación emerge un todo conceptual denominado ERE. Así que no ha sido fácil para la Academia Teológico-Religiosa Colombiana urdir un concepto unitario del área. Con todo, el conocimiento de la relación escuela-religión, por ejemplo, ha dado lugar a preguntas como ¿cuál es la función de la escuela con respecto a la religión? ¿Cuál es la función de la religión con respecto a la escuela? Si hay una escuela que forma religiosamente a sus escolares, entonces, ¿cuál es la función de la escuela con respecto a la sociedad? Por su parte, estos cuestionamientos han alimentado el interés por investigar la naturaleza de la escuela y sus implicaciones con la naturaleza misma de la ERE. En la base de este interés yace la idea de una dependencia que no se puede dejar de lado. La naturaleza de la ERE dependerá de la comprensión que se tenga de la naturaleza de la escuela. Por ejemplo, si la escuela es la prolongación de la parroquia, la ERE será la prolongación de la catequesis parroquial. Si la escuela es el lugar y la garantía del acceso al conocimiento sistemático, entonces la ERE será necesariamente asociada a esa intencionalidad fundamental. Por su parte, la relación religión-educación ha alimentado el interés por estudiar las implicaciones de formar a los niños y niñas desde los fundamentos religiosos en un ámbito escolar. Poco a poco se ha configurado el concepto de que la educación religiosa es un asunto que implica dos acciones pedagógicas básicas. La primera consistente en favorecer y provocar el desarrollo de una personalidad religiosa del sujeto, es decir, en explicitar y ensanchar sus potencialidades, capacidades y dinamismos religiosos. La segunda consistirá en formar la religiosidad del individuo. De este modo se sabe que las dos acciones simultáneas son necesarias en tanto la sola mejora de las capacidades religiosas no incumbe necesariamente lo que el individuo ha de ser como miembro de un determinado contexto sociocultural. Así que la pregunta por cómo educar y qué educar desde los presupuestos teóricos de la religión es una cuestión que está en el dinamismo configurativo de la ERE. En la base del debate también está el hecho de que la religión sigue siendo el factor englobante del sentido humano que ha permanecido
que ha permanecido pese a la teoría de la muerte de Dios, de la modernidad, y pese a la teoría de la religión sin Dios, de la posmodernidad. Por lo tanto, la pregunta por el cómo y el qué educar en ERE siguen siendo absolutamente válidas y pertinentes. De igual manera, está la premisa de que la religión sigue siendo el proyecto de mayor envergadura capaz de aguijonear y jalonar los grandes ideales del ser humano, la lógica instrumental, cuando la lógica instrumental y utilitarista del racionalismo ha empezado a resquebrajarse. A la par de las relaciones escuela-religión y religión-educación, también incentiva la investigación, el interés por la conciencia religiosa de los colombianos, la cualificación de la espiritualidad, la inquietud por una ERE capaz de promover un ciudadano más libre y abierto a la diversidad y la idea de construir la escuela como un lugar ético, entre otros. Componentes teórico-prácticos implicados en el concepto de ERE. En la práctica, el trabajo de recuperar, tematizar, apropiar y relacionar sistemática e históricamente los componentes teórico-prácticos de la ERE colombiana supone un análisis del contexto sociocultural que la contiene, de los sujetos que la habitan, la historia que la precede. Involucra el estudio de las distintas perspectivas epistemológicas de la ERE que hoy operan en el país. Incluye mencionar el marco jurídico en el que se afianza su accionar en el ámbito escolar. Implica abordar los fundamentos teológicos, antropológicos, sociológicos, psicológicos y fenomenológicos en los que se sustenta como disciplina o por lo menos como asignatura fundamental del currículo escolar. Un trabajo de esta naturaleza conlleva indicar los fundamentos pedagógicos en los que se apoyan sus contenidos, su metodología, su didáctica y su sistema de evaluación. Comporta hacer referencia a la formación de quienes la enseñan y hacer mención a los problemas que encara como disciplina en el marco escolar. Hablar de sus problemas es hacer referencia al pluralismo y a la diversidad religiosa propia del país, el secularismo y la ambigüedad del marco jurídico, entre otros aspectos que la determinan. En consecuencia, si se ha mencionado todo lo que implica una conceptualización de la ERE en Colombia desde sus componentes teórico-prácticos, únicamente ha sido con la intención de hacer ver lo monumental del trabajo, lo cual supera con creces la intención de este escrito. Así que en ningún momento se pretende hacer un análisis exhaustivo de todos estos componentes que con toda seguridad serán objeto de futuros trabajos. En función del objetivo de este escrito, se hará referencia únicamente a dos aspectos que a juicio del autor ayudarían a atisbar una aproximación al concepto de ERE en Colombia. Uno de estos aspectos es el tema histórico contextual y el otro las perspectivas de ERE que operan en este momento en el país. El aspecto histórico contextual. Contextual e históricamente es fácil ubicar la ERE en una línea del tiempo en la que van apareciendo hitos relevantes que la han ido posicionando como asignatura del currículo escolar desde la época del colonialismo hasta nuestros días. Uno de esos hitos fue el advenimiento de la nueva Constitución Política de Colombia de 1991. Este evento constituyó un punto de inflexión en la configuración de la ERE, puesto que puso las bases de un nuevo paradigma de la misma, basada en el principio de la libertad de conciencia. A partir de este evento se promulgó el contenido programático constitucional que marcará el futuro de la religión en la escuela colombiana. Este evento fue de tal envergadura que pautó el inicio de una nueva comprensión de la ERE, la cual pasó de ser la clase de catequesis o la clase de religión católica en la escuela a constituirse en un área fundamental del conocimiento y como tal pasó a ser parte del currículo escolar colombiano. Este hecho ha tenido defensores y detractores y es lo que ha direccionado la reflexión y la investigación en los últimos 30 años. Pese a todo, el desarrollo del pensamiento histórico con respecto a la ERE es bastante incipiente. La Academia Religiosa Colombiana está en mora de realizar una investigación histórica pormenorizada acerca de la historia de las ideas religiosas en el marco de la escuela colombiana, que dé cuenta de cómo se ha consolidado la religión en la escuela y el impacto que ha tenido esta en la configuración de la realidad sociocultural. Ahora bien, no cabe duda que fuera del ámbito específico de la ERE como tal, la ciencia histórica ha hecho un aporte enorme al estudio y comprensión de la religión en Colombia. Bajo la perspectiva de la escuela de análisis e historia de las mentalidades,
en los últimos años la reflexión sobre la multiculturalidad y el pluralismo religioso va generando un filón de búsqueda bastante promisorio. Sin embargo, es en los últimos 6 años donde ha proliferado más la investigación con respecto a la ERE directamente. 2. Perspectivas epistemológicas de la ERE que operan en el país. La comprensión de la ERE en territorio colombiano no se reduce a la enseñanza de un conocimiento religioso neutral. Su abordaje y apropiación están vinculados con representaciones ideológicas de índole político arraigadas en el país desde los inicios de su historia como colonia y luego como Estado-nación. De igual manera, su comprensión ha estado asociada a la perspectiva de quienes han tenido el discurso religioso hegemónico. Políticamente hablando, el liberalismo y el conservadurismo y el vínculo de estas corrientes políticas con el poder religioso hegemónico han definido la historia religiosa, ecuménica y sociocultural de Colombia. Así que en el marco de una dinámica dialéctica permanente alimentada por estas fuerzas políticas subyacentes, han configurado las distintas perspectivas de ERE que mencionaré a continuación. A. Una ERE en perspectiva liberal. Es decir, no convencional, orientada a salvaguardar la libertad del individuo y las libertades religiosas colectivas. La base de esta perspectiva religiosa formativa se sustenta en el hecho de que toda la dinámica religiosa de la nación colombiana está fundamentada en el principio de la libertad religiosa y de conciencia, contemplada en la Constitución Política de Colombia de 1991. Así que la perspectiva pedagógica será enseñar creencias sin enseñar a creer, estudiar la religión pero no predicar, ni moralizar, ni indoctrinar, buscando una difícil pero deseable neutralidad, en aras de formar la experiencia religiosa de los escolares. Una ERE en perspectiva conservadora. En esta perspectiva se aboga por una ERE confesional fundamentada en los principios del conservadurismo y por lo tanto orientada a defender el sostenimiento del sistema de valores políticos, sociales, morales, tradicionales. Esta perspectiva de ERE va de la mano con el discurso religioso hegemónico proveniente del catolicismo y otras nominaciones religiosas de raigambre cristiano-protestante que hoy se disputan la hegemonía en el país. En consecuencia, la ERE en el ámbito escolar va a estar orientada a la formación religiosa del individuo en el sentido de vincularlo a un credo religioso determinado. Así que la práctica pedagógica estará en función de enseñar a creer en un determinado credo religioso. C. Una ERE fuera de la escuela. A la par de las dos perspectivas de ERE expuestas antes, está la de quienes abogan, proveniente del ateísmo, por una anulación de la religión de la escuela en nombre de la laicidad. El argumento básico es que la laicidad supone dos principios. Primero, la existencia de un estatuto de distinción de los ámbitos, el público, de los derechos comunes y los bienes y los servicios públicos, y el privado, de la libertad de conciencia y libre albedrío dentro de las leyes. Y el segundo, de los derechos fundamentales de los individuos, no de las ideas abstractas ni de las colectividades o de las organizaciones que las representan. Así las cosas, la ERE no debería ser parte del currículo escolar en tanto esta hace parte de la esfera privada y la conciencia del individuo y por lo tanto debería excluirse de los colegios. Ahora bien, en la práctica, es decir, en lo que sucede, lo que sucede realmente con la ERE en Colombia, la ERE tiene lugar en los colegios públicos. Su orientación liberal, conservadora o la idea de que debe desaparecer del plantel educativo va a depender fundamentalmente de la formación básica y la subjetividad del docente que esté al frente de la cátedra. Si el docente asignado a la clase de religión tiene una formación en ciencias sociales o filosofía en una universidad pública, lo más probable es que la clase no tenga un carácter adoctrinador y se presenten las religiones como opciones diferentes que puedan ser tomadas por los estudiantes. Por el contrario, si el docente de religión fue formado como licenciado en educación religiosa o como filósofo en una universidad católica, lo más probable es que la clase favorezca al catolicismo y que pueda ser utilizada como espacio para evangelizar o que presente el teísmo como la mejor opción frente a las posiciones agnósticas o ateas. Lo propio sucederá si al colegio ha logrado colarse un docente ateo,
la ERE será un espacio para el debate y la promulgación de los presupuestos propios del ateísmo. Siguiendo con esta misma idea, ustedes ya se podrán imaginar si la asignatura está en manos de un sacerdote, de una religiosa o de un religioso. En estos casos, la ERE se convierte en la catequesis del colegio. No es que esté mal hacerlo, el problema es que dadas las circunstancias históricas de diversidad que vive el país, no es suficiente la sola catequesis. D. Una ERE intelectualista. Esta perspectiva de ERE sucede en la cabeza de los académicos. Dicho de otro modo, no sucede en la práctica. Aquí se habla de una ERE liberadora, una ERE ecuménica, una ERE de la experiencia religiosa, una ERE intercultural y un largo etcétera. Por supuesto, cada una de estas perspectivas conlleva sus propios componentes metodológicos, epistémicos y evaluativos. Para terminar, habría que preguntarse, ¿por qué tanta diversidad en la comprensión de la ERE? ¿Por qué sucede este tipo de situaciones? La razón es simple. Si bien es cierto, Colombia tiene una normativa constitucional y educativa, también es verdad que el Estado colombiano no ha dado orientaciones precisas que le permita al sector educativo orientarse hacia una práctica educativa común en relación con esta asignatura. Por una parte, le dice a la institución educativa que la ERE es un área fundamental del currículo y al mismo tiempo le indica que el padre de familia es libre de aceptar o no aceptar la educación religiosa para su hijo. Muchísimas gracias por escucharme, muy amables. Termino mi intervención. Muchas gracias, Nelson, por su clareza, por su participación y por compartir con nosotros y con todas esas 85 personas aquí presentes y todas las que van a ver más tarde este vídeo, la realidad de la educación religiosa en Colombia. Vamos entonces seguir con nuestras exposiciones, recordando que al final vamos a tener un tiempo para compartir algunas ideas y preguntas también para las personas aquí presentes. Voy a invitar ahora entonces para dar secuencia a nuestro coloquio al profesor Héctor Figueroa, que es docente en Ciencias Sagradas en el Instituto Raspante, tiene un diplomado universitario en Evangelios orientado en animación bíblica de la pastoral por la Universidad de San Isidro, licenciado en la enseñanza de la educación religiosa por la Universidad Nacional. Y antes que Héctor tome el micrófono en manos, quiero leer otro trecho del Credo de la Diversidad, porque creemos en la diversidad que se conmueve ante las injusticias, reconoce el poder liberador del otro y de la otra, se abre a nuevos aprendizajes para construir día con día, nos enamora de la vida y sus luchas y nos hace parte de un todo y que tenemos la energía suficiente para hacer el bien. Entonces, a partir de este momento, señor Héctor, profesor querido, tiene la palabra. Muchísimas gracias y es un placer estar realmente con esta mesa tan diversa, de tantos oyentes de tantos países, pero este mismo corazón latinoamericano que late en nuestras venas, ¿no? Que late en nuestro propio cuerpo. Así que realmente muy emocionado por esta oportunidad. Agradecidos, por supuesto, a todos los que me dieron esta oportunidad y comenzaré a dirigirme a mi trabajo, que es, digamos así, tendría 3 aspectos en los cuales voy a presentar. En un principio, una breve, digamos, un relato histórico de cómo se fue forjando en nuestro país, Argentina, la educación y la educación religiosa sobre todo. Luego, cómo es el contexto hoy en el tema de la formación religiosa existente, cómo se forman los formadores, vale la redundancia, y qué se plantea hoy, y los desafíos del contexto que nos rodea. Así que en estos 3 parámetros voy a tratar de manejarme. Inicialmente quisiera decirles que, para que ustedes se contextualicen en este país del sur, del cono sur, precisamente allí en el embudo, muy abajito, para el mapa,
tenemos unas fechas que son importantísimas para que se ubiquen en cuanto a lo que comienza como nación. En 1810, en la Revolución de Mayo, nuestro primer gobierno patrio, ya emancipándose un poquito del gobierno de lo que sería la realeza española, y luego en 9 de julio de 1816 logramos la independencia. Estas fechas son importantes, digamos, en cuanto al latir de nuestra nación como tal, con todos los defectos que en el transcurso de los tiempos hemos tenido. Tenemos que tener un poquito la antesala de esto, que obviamente ha sido entre los siglos XVI y XIX, hemos tenido una migración muy fuerte de habitantes del África subsahariana, que han venido como esclavos, digamos, una migración forzada, podemos decir así, y que ha traído gente, digamos, de un país totalmente diferente y con una misión, ¿no? Digamos así, tristemente esclavizada. Pero luego después vinieron migrantes de otros lugares. Tenemos grandes movilizaciones de árabes, judíos, italianos, españoles, etcétera, ni hablar del momento de las guerras, ya, Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, en todo esto vamos a ir marcando un poquitito cómo se fue tejiendo. Ante esta necesidad de la diversidad cultural que se fue haciendo, la necesidad era que todos hablaran español, digamos. Es como que la obligatoriedad del español y del pensamiento cristiano se empieza a establecer, digamos, con la llegada hispánica. En 1610 los jesuitas fundan lo que en Córdoba, una provincia mediterránea de nuestro país, se conoce como la manzana jesuítica, y luego también en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, el Colegio Máximo que funciona y varios más. Hoy tenemos 15 colegios jesuitas de 92 en toda Latinoamérica. Pasa que esta mirada franciscana, perdón, esta mirada jesuita, digamos así un poco avanzada para la época, y muy obediente al Papa, trae consecuencias en sus relaciones con el gobierno contra aquellos que, digamos, de alguna manera querían el regalismo, o sea, lo que era el rey tenía que ser más poderoso que el poder del Papa, por lo tanto es expulsado de las colonias hispánicas esta orden de San Ignacio de Loyola, reemplazada por los franciscanos que ocupan su lugar y van continuando con esto de la educación. En 1853 nosotros tenemos la primera Constitución Nacional, con el que se da derecho a educar y enseñar con la responsabilidad en los gobiernos provinciales. En 1870 ya el presidente Sarmiento comienza, a lo largo de 100 años aproximadamente después, se continúa con la construcción de escuelas normales. Las escuelas normales son comprendidas en nuestro país como las que fueron formadoras de docentes, además de los docentes que había traído de afuera el presidente Sarmiento porque quería educar, quería transformar, digamos, a esta nación con una educación fuerte. Por lo tanto, en esta continuación de escuelas normales tenían a nivel terciario, la educación del docente salía desde el nivel, secundario, que tenía su departamento de aplicación que era la primaria. Hoy en día, eso ya a partir de la dictadura de 1968, por ahí, ya se hace a nivel terciario la educación docente. Pero, ¿qué pasa? Acá, entre este comienzo de la revolución educativa de Sarmiento, el apoyo de Manuel Belgrano, y otras tantas cosas más, que está más detallado en el texto subido al foro, realmente se llega a la ley 1420 de la primera presidencia de Roca. Roca tenía un apodo, le llamaban el Zorro, ¿sí? Y era precisamente por la gran visión de futuro que tenía para, digamos, las cuestiones políticas e inclusive la educación. En 6 años de su presidencia, por ejemplo, con esta ley 1420 que establece la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual, o sea, digamos, la escuela laica, para todo el mundo, en 6 años sube un 48% más, se construyen más escuelas. Se forman escuelas normales un 70% más. Los alumnos suben al 118% y los docentes a un 178%. O sea, una verdadera revolución educativa, en este caso con una mirada laica.
pero la dictadura militar de 1943, una de las tantas dictaduras militares que hemos tenido en nuestro país, con un decreto 18.411, habla de volver al espíritu constitucional, en el cual la Iglesia Católica tenía preponderancia, y es allí donde se pone en todo el territorio nacional la educación religiosa en todas las escuelas para formar personas de bien. Aquí ya comienza una gran problema con la diversidad religiosa. Si bien obviamente se respetaba, no había tanta conmoción como el día de hoy, pero había personas que, por ejemplo, en momentos de que se daba la religión o la clase de religión, salían al patio, o sea, porque no había otra formación, no había otros docentes, educadores de otras áreas, de moral, etcétera. Al rechazar esto, los que podían, salían al patio y tenían que quedarse fuera. Era una forma de exclusión con las miradas modernas, digamos, de hoy en día, ¿no? Era una situación un tanto compleja que no se podía llegar a manejar. En 1954 el presidente Perón rompe las relaciones con la Iglesia y ahí comienza otra vez la disputa entre lo laico y lo religioso en las escuelas estatales, estoy hablando, ¿no? Me refiero exclusivamente a la escuela laica, a la que tiene acceso todas las personas. Entonces, desde 1954 se han discutido en distintas provincias, se han hecho marchas, se han hecho intervenciones judiciales y demás, para concluir, por ejemplo, en 2017, con la intervención de la Corte Suprema de Justicia, en la que determina, por un problema en la provincia de Salta, que en toda educación estatal, si bien toda la educación es pública, hay en régimen público y en régimen privado, en lo que se conoce como escuela estatal, se prohíbe la enseñanza de la religión, porque generalmente la enseñanza de la religión en nuestro país estaba asociada al catolicismo. Entonces, en ese caso, por respeto a todos los demás, se busca un principio de neutralidad religiosa, como indica así la Corte Suprema de Justicia, en las escuelas de todo el país. Hay escuelas, por supuesto, que tienen que ver ahora con la segunda parte, la formación religiosa existente. Hoy tenemos formación religiosa en las escuelas que son estrictamente confesionales. O podemos decirlo así, conocida de esta manera, escuelas judías, adventistas, evangélicas, etcétera, católicas, por supuesto, que es una mayoría impuesta en el país, digamos, de años. Entonces, hay una gran diversidad, y puede ser que obviamente me quede alguna sin nombrar, pero estas son las escuelas que de por sí ya la gente hay una particularidad en lo católico, ¿no? Digamos, la gente de esa fe obviamente se dirige a ese colegio tratando de fortalecer, pero en la experiencia y en la investigación que he realizado en los últimos años en la escuela católica, generalmente en nuestro país la escuela católica, salvo algunas diferencias, se toma como escuela privada absolutamente, si bien hay escuelas privadas no confesionales, pero ¿por qué? Porque el tema de no hay paros docentes, hay continuidad, hay exigencia en la educación, hay un buen nivel educativo. Por esa razón muchos padres van a buscar una escuela católica para tener una buena educación de sus hijos, sin importarle muchas veces el tema de lo religioso. Como lo religioso viene en el paquete, en la primaria, vienen los sacramentos, etc. Bueno, ahí hay una situación de también tener que pensar en esa educación religiosa en la escuela católica, si realmente estamos abiertos desde el punto de vista católico, por ejemplo, al respeto de esa diversidad, ¿no? ¿Cómo se haría en el aula? Posteriormente me desarrollaré un poquito sobre el tema. La formación docente para estos profesores en nuestro país, hay institutos terciarios, privados, en los que se desarrolla la parte técnica y también la parte pedagógica. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde salen los profesores de ciencias sagradas, como lo soy, por ejemplo, en distintas instituciones, algunos a distancia, semipresenciales, y otros son totalmente presenciales, pero se puede lograr. El tema es la necesidad, por una indicación del gobierno nacional, de que quien esté delante de un grupo de niños tiene que ser docente, tiene que tener las habilidades del conocimiento de la psicología evolutiva y de ciertas cuestiones pedagógicas para el manejo de grupos.
El tema está que en algunos colegios católicos, por ejemplo, al no haber tantos profesores de ciencias sagradas, sobre todo en el interior, se ponen a personas con una formación técnica solamente, y tiene que haber al lado un docente que sí esté formado para avalar un poquito eso, que es en hora de clase. O sea, quiero decir esto porque en un momento el primer expositor ha hablado sobre la educación religiosa fuera o dentro de la currícula o del horario escolar. Bueno, precisamente en estas provincias, donde yo estaba contando la historia, se ha permitido dar religión para los alumnos que quieren fuera del horario escolar. No así dentro. Solamente funciona dentro de la currícula en los colegios confesionales. Esto, de alguna manera, nos tiene que llevar a pensar, por el pensamiento, digamos, del catolicismo, aquello que el Concilio Vaticano II propone. ¿Y cuál es la discusión que hoy tiene la educación religiosa en las pocas escuelas, digamos así, digo yo, que se mantiene la confesionalidad? Precisamente, es como decía el expositor anterior, una continuidad de la catequesis, o es otro ámbito donde se puedan conocer otras religiones, se pueda respetuosamente pensar también el espíritu de la fenomenología de lo no religioso, y cómo pueden contribuir, y como dirían los documentos de la Iglesia Católica, qué hay de bueno y verdadero en cada una de las otras confesiones religiosas. ¿Qué podemos tener en común de bueno para construir un mundo mejor, para construir un mundo donde la paz sea posible? Creo que es un momento de buscar desde allí esta cuestión y dejar esas situaciones de discusiones si la tradición, porque también acá hay una discusión de tradición y novedad, ¿no? La tradición de la Iglesia muchas veces, católica me refiero, se ha sostenido como que es algo rígido, es como una estatua de bronce. Y hay otra mirada dentro de la Iglesia Católica, que la tradición es el mientras se va haciendo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, si hay una tradición, nos tenemos que parar? ¿En qué siglo? ¿12, 14, 9, 4? Por eso el Concilio Vaticano II nos lleva a una reflexión que para mí es muy importante para el pensamiento de la religión en cuanto a la discusión desde el punto de vista católico, para esa discusión de la religión abierta, la discusión de esa religión que puede ser, perdón, no religión, sino de esa enseñanza religiosa diversa, apuntando y respetando la diversidad, en cuanto a que aquellas dos palabritas, ¿no? El Concilio Vaticano II propone ir a las fuentes, o sea, el origen del cristianismo, donde no había exclusión, y un ayornamiento, o sea, una mirada actual al hombre de hoy, a la mujer de hoy, a la educación, al joven de hoy. ¿Cómo se puede educar hoy en esta realidad para lo que decía yo, ¿no? Esta búsqueda del bien común, esta búsqueda de la paz? Entonces, ante esto, ya voy terminando con la última parte. Quería destacar la diferencia en esta discusión que es el desafío de la educación religiosa hoy en mi país. Hay un tema que se habla de laicidad positiva o laicismo negativo. Y creo que acá necesitamos aclarar un poquito, si podemos afinar la puntería del lápiz, la punta del lápiz, porque cuando se habla de un país laico, que está despegado de cualquier religión, un país laico para todos, religiosos y no religiosos. Mientras que por ahí, cuando se habla de lo que decía recién como laicismo negativo, es el borrar totalmente las religiones y llevarlo al ámbito absolutamente privado, cosa que sería imposible porque la religión, para quien la vive, es algo que se transpira todos los días, se vive todos los días y se lleva a nuestra forma de vida, que no es lo mismo que imponer nuestra forma de pensar, sino es compartir desde nuestra óptica una mirada sobre la vida que tenemos compartida. Entonces, desde allí, el contexto de mi país se ha puesto en estos últimos tiempos, primero por una, digamos así, reyerta política, se ha hablado de la grieta, se ha hablado de esta rotura del tejido social, que lamentablemente sucede porque o sos de tal bando o de tal otro, sos mi enemigo. De alguna manera esto se lleva a todos los ámbitos y obviamente cuando hay manifestaciones públicas hay un anticristianismo
y hay un anticatolicismo, sobre todo, porque obviamente la Iglesia Católica es la que tenía mayor preponderancia en nuestro país, durante incluso las dictaduras, algunos sí, otros no, pero bueno, hay mucho para aclarar. En ese caso, este anticatolicismo a veces se representa en agresiones físicas, pintadas, gestos realmente morbosos, horrendos, dentro de los templos, profanaciones, cerca a las casas de gobierno donde se hacen las marchas. Entonces, si bien el laicismo positivo, digamos, la laicidad positiva, puede comprender la existencia de las personas creyentes y respetarlas en su fe, está la otra parte, ¿no? Está la gente que está muy enojada y está permanentemente, digamos, agrediendo a todo lo que tenga que ver con algo religioso. Es como que niegan la fenomenología religiosa en el ser humano. Es como que se niega. No digo en todos, pero a veces son pequeñas minorías que hacen mucho ruido y en base a eso tenemos que tratar de mediar. Por lo tanto, creo que ese es el desafío más grande que ha surgido a partir de las discusiones de la ley del aborto, la eutanasia, las perspectivas de género, la división de Estado-Iglesia, de cómo la Iglesia debería desprenderse de la manutención del Estado, que ya hay un proceso de avance en nuestro país, y todas estas cosas que la gente en general, digo en general, respeta la idea, las posiciones de ciertas iglesias que hoy trabajan juntas por el bien común. Pero se está viendo un trabajo muy fuerte del ecumenismo en la Argentina, pero todavía hay mucho de aquello que tradicionalmente se ha visto como al otro, esa es la pequeña grita religiosa, digamos, ¿no? Como al otro, como enemigo, como que no es, si no se cambia mi religión, no sirve, ¿no? Ese proselitismo del cual el Papa Francisco permanentemente está, digamos, sacando como algo nocivo, algo agresivo, que no responde a lo que es la evangelización propiamente desde el punto de vista católico. Entonces, allí estamos en el medio de esta discusión, ¿no? Estamos en un tema complejo, pero digo, no es nada que no podamos hacer si ponemos buena voluntad. Como decía, a ver de qué cosas buenas y verdaderas tenemos para trabajar en conjunto, el objetivo, la paz, el bien común, y creo que es posible volver a una educación religiosa a las escuelas laicas, pero no proselitista, no de alguna manera impositiva de una u otra religión, sino que hubiera diversidad para conocer lo positivo, que es lo fundamental, y cuando me refiero a fundamental, no simplemente porque es importante, sino fundamental, que es fundamento para la vida del ser humano, que también, según términos como lo utilizo aquí en Argentina con mis alumnos de secundaria, le digo, los seres humanos, ustedes, los jóvenes, no son solamente un churrasco. Churrasco tal vez algunos puedan entender qué significa, pero en otros casos será el bistec, ¿sí? Es ese pedacito de carne que tiene un pedacito de hueso y carne. No somos solo carne y huesos, sino que somos mucho más. Somos personas que tenemos un latir, una vida, un alma, un espíritu, que tenemos en común para poder vivir un poco mejor. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias por su amable atención y bueno, seguiremos escuchando a los demás expositores. Muy amables. Muchas gracias, profesor Héctor, por su exposición, por contarnos un poquito sobre la realidad de la educación religiosa en el sur de nuestro continente, en Argentina. Y saludo a todas las personas que te acompañan desde Argentina y todas las personas que se fueron incorporando poco a poco. Y un abrazo muy especial a mi gente de Brasil, que está haciendo un esfuerzo muy grande por entender el español. Y estoy viendo gente muy atenta ahí al idioma, lo que están hablando, y pídoles que permanezcan con esta atención, porque realmente lo que estamos escuchando son muy significativas para nuestro quehacer dentro de la educación religiosa. Entonces, vamos seguir de nuevo con un pequeñito trecho del credo de la diversidad, porque creemos en la diversidad que
nos recrea con la fuerza del Espíritu, nos invita a la unidad, a la diversidad que desobedece el pensamiento único, nos enseña a partir de la vida de las otras y otros. También la diversidad que visibiliza y acoge la diversidad de las mujeres. Es una diversidad de colores, inclusiva, amorosa, erótica y placentera. Y con estas palabras, quiero invitar para tomar el micrófono nuestra querida profesora Virginia Quesada Valda. Virginia es pastora de la Iglesia del Nazareno, es socióloga, es teóloga y fue mi compañera de doctorado. Hace poco nosotros cumplimos con una gran tarea de defender nuestra tesis y Virginia nos va a hablar desde nuestra querida Bolivia. Por favor, Virginia, bienvenida y a partir de este momento tienes la palabra. Muchísimas gracias, al igual que las otras personas, agradezco la invitación, el poder estar junto a ustedes. Yo he preparado un material que quiero compartir, no sé si está en pantalla, quiero compartir un pequeño PowerPoint que he realizado, no sé si el administrador me permite compartir. ¿Está en pantalla, por favor? ¿Me pueden decir? Ya lo Perfecto, Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a ponerlo en... Yo quiero compartir con ustedes un tema muy particular, que son los valores, las espiritualidades y religiones de la teoría a la práctica desde la experiencia en Bolivia. Y bueno, para ponerlo en contexto y para la gente que tal vez no está muy informada, Bolivia es un país que se encuentra en el corazón de Sudamérica. Tenemos alrededor de 1.098.000 kilómetros cuadrados, una población aproximada de 12 millones de habitantes, y nació la vida republicana en 1825. Por más de un siglo y medio tuvo una alta influencia de la Iglesia Católica, y concuerdo con el profesor Héctor Figueroa en todos esos procesos históricos comunes que tenemos con la Argentina y con el resto de Sudamérica. La fuerte influencia de los virreinatos, la fuerte influencia de la Iglesia Católica, los afanes civilizatorios violentos de los que hemos sido parte, y todos esos procesos que emplearon a la religión como una herramienta violenta para poder colonizar estos pueblos de Sudamérica han sido muy fuertes. Creo que todos los países en Latinoamérica tenemos una historia que contar al respecto, ¿no? Y esto fue así por bastante tiempo, hasta que en 1906, aprovechando una coyuntura política, porque es indudable, ¿no?, que las coyunturas políticas son los canales por los cuales hay cambios. Y en 1906, por primera vez, hay un gobierno liberal, y se aprovecha para que la Iglesia Metodista pueda ingresar a Bolivia. Y con ello se conforma la primera iglesia, la primera escuela metodista. Y claro, es muy interesante el proceso que tiene esta escuela, porque empieza a alfabetizar a los indígenas, algo que no se hacía anteriormente, ¿no? Mientras más ignorante sea el pueblo, mucho mejor. Y hay historias muy lindas de las primeras escuelas metodistas en el área rural, donde usaban jaboneras, o sea, traían jabones supuestamente en cajas los metodistas, los misioneros metodistas, para usar como asientos, ¿no? Que no había de otra manera de llegar al ámbito educativo, y es muy fuerte el contexto en el cual se ha desarrollado la historia de Bolivia. Esto fue así, casi una normalización, y otra vez concuerdo con el profesor Héctor en todo lo que han significado
los procesos dictatoriales que hemos vivido. Bolivia, al igual que muchos otros países en Sudamérica, han sido víctimas de dictaduras militares, de temas de mucha violencia, de discriminación y de muchos aspectos que finalmente van a tomar un nuevo curso, inclusive después de la instauración de la democracia el año 1982, hubo un statu quo. La iglesia, la educación no tuvo mucho cambio, pero en el año 2006, con el cambio político y el surgimiento del primer presidente indígena en Bolivia, se genera una constitución política nueva. Se va a lo que se denomina la Asamblea Constituyente, de la cual, gracias a la vida, tuve la oportunidad de ser parte y pude conocer muy a fondo los procesos que se realizaron. Y es a partir de ahí que Bolivia se reconoce como un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional que por primera vez reconoce a todos como bolivianos y bolivianas. Es muy interesante, pero hasta el año 2006, 2005 y atrás, parecía que en Bolivia solamente habían aymaras, quechuas y mestizos. Pero en este proceso se reconoce que hay 36 naciones originarias. Y es la primera vez de que salen al campo de lo visible muchos pueblos originarios de tierras bajas que habían vivido en el subsuelo político por muchas décadas y generaciones, siendo probablemente considerados como bolivianos de segunda. Entonces, es así que fue una conquista muy grande de la Asamblea Constituyente y de la nueva Constitución Política del Estado, el poder hacer que los bolivianos y las bolivianas seamos considerados como ciudadanos dueños de este país en la misma calidad y en las mismas condiciones. Una segunda conquista es que pasamos a ser de Estado confesional a Estado laico. Y es así que fue una lucha muy grande, porque ya se pueden imaginar tantos años de coloniaje, no quedaron en la nada. La anterior Constitución Política del Estado tenía un artículo específico, el artículo 3 de la Constitución, que reconocía a Bolivia como un Estado católico, y que disponía inclusive fondos del Estado para poder apoyar a la iglesia y sostener a los sacerdotes en áreas rurales. Entonces, a partir de esta nueva constitución, lo que se logra es de que Bolivia sea un Estado laico y que no haya una mezcla entre lo que es la iglesia y el Estado y su administración. Por otra parte, también la nueva Constitución Política del Estado logra que haya una educación democrática, participativa, comunitaria y de calidad. Por lo menos esa era la intención y parecía que todo estaba enrumbado a eso. Y finalmente también un Estado que propone el fomento del civismo, el diálogo intercultural, los valores éticos y morales que no siempre vienen de una religión oficial, sino de un entramado cultural complejo, así como de los saberes ancestrales. Hasta esta época, por primera vez se habla de lo que es la interculturalidad de manera seria. Por primera vez nos empezamos a ver, como diría el profesor Héctor, en el otro, pero ya no en el otro como el enemigo, sino en el otro como parte de nosotros mismos. Y eso es algo que para nosotros ha sido en su debido momento una conquista muy grande, el poder hacer que bolivianos y bolivianas podamos reencontrarnos, podamos mirarnos y conocernos cómo habíamos sido, ¿no? Y como anécdota les cuento que en los primeros años del gobierno de Morales empezaron a haber desfiles donde salían los indígenas a desfilar, y mi madre, que ya era anciana, un día me dijo, ¿y dónde estaban pues todos estos? Y yo le dije, mamá, todos estos estaban ocultados detrás de una cortina y ahora están saliendo para decirnos que ellos también son bolivianos.
Y eso sí es algo muy emocionante para todos quienes hemos vivido ese proceso y que lo hemos visto muy de fondo, ¿no? Por otra parte, también se consideran valores éticos y morales provenientes de nuestros saberes ancestrales. Ya todo lo que corresponde a la Constitución, a la normativa de vida, ya no está blanqueada por un sistema occidental, sino que se empiezan a asumir nuevos valores y el Estado asume y promueve principios éticos morales de una sociedad plural. El Amaqueya, Amayuya, Amazúa, una trilogía muy conocida en los países andinos. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. El Sumac Camaña, que es el vivir bien. El Ñandereco, la vida armoniosa. El Teco Cabi, la vida buena. El Ibi Marey, la tierra sin mal. Y el Capajñán, o camino del noble. Todo esto proveniente de las culturas ancestrales de nuestro país. Y más adelante se va a conformar lo que es la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, conocida más como la ley 070, que va a hablar específicamente sobre la educación. Se llama así en conmemoración o en honor a dos personajes que a principios del siglo XX, empezaron una nueva experiencia en las áreas rurales llamadas las escuelas Ayllu, donde propusieron un nuevo método educativo que va a ser retomado de manera seria en esta gestión. Y uno de los principales puntos de esta ley señalan que es laica, pluralista y espiritual, que reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe, y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática y propiciando el diálogo interreligioso. O sea, a raíz de que nos reconocemos como un Estado plurinacional, es necesario también reconocer que no hay una religión ni unas religiones hegemónicas, ni que con la extirpación de ídolos se va a lograr entrar en un proceso civilizatorio, sino que nos reconocemos como múltiples, como pluriculturales y empezamos a respetarnos en esa condición. Empezamos a vernos hombres y mujeres en el contexto de un tejido multiétnico y multicultural y multicolor como son los aguayes de mi país, y empezamos a crear o por lo menos a soñar un nuevo tipo de educación. Entonces, el modelo que va a surgir y que es retomado mucho es retomado de la presencia de la escuela Ayllu, a la que yo hice referencia, es el modelo educativo sociocomunitario productivo para vivir bien. Y ahí se formaron 4 pilares principales, que son los fundamentos con los cuales se ha diseñado el modelo educativo. Están los fundamentos políticos, ideológicos, donde se habla de la desestructuración del colonialismo y la colonialidad, el fortalecimiento de la identidad cultural en diálogo con otras culturas, la transformación social, económica, cultural y política, y la lucha contra toda forma de discriminación. Los fundamentos filosóficos y sociológicos sustentada en la concepción de vida del vivir bien, la base de estructuras organizativas y territorios de las comunidades. El ser humano está constituido por dimensiones vivenciales: ser, hacer, saber y decidir. También los fundamentos epistemológicos, los saberes, disculpe, se le escucha se muy mal, muy construyen a partir recortado. de la relación entre ser humano, comunidad, madre tierra y cosmos, con enfoque de redistribución de poder del conocimiento, proceso de construcción permanente del conocimiento, el desarrollo de saberes y conocimientos en un proceso integrador y holístico con el enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, y fundamentos psicopedagógicos. La escuela no es más el recinto cerrado y apartado de la sociedad
y el entorno en una institución de vida. El currículum se sustenta en experiencias y propuestas como Escuela Ayllu de Guarizata, la pedagogía liberadora de Paulo Freire, teorías sociocríticas, enfoque histórico-cultural de Vygotsky. Los procesos educativos son de carácter práctico, teórico, valórico, producción y se desarrollan en espacios productivos. Estos 4 pilares fueron los que sustentaron el diseño del modelo educativo sociocomunitario productivo para vivir bien y que se ha tratado de implementar a través de la Ley 070. Y también hay que recalcar, como ya lo había dicho antes, que el modelo educativo se ha manejado en 4 dimensiones: el ser, el saber, el hacer y el decidir, que muchos lo llaman el modelo por competencias. Sin embargo, todos esto se ha canalizado, porque no ha sido simple, a través de un proyecto que se ha llamado Profocom, proyecto de formación para docentes, donde se ha tratado de inculcarles toda la metodología, la manera como se tenía que hacer, cómo era el ser humano, las 4 dimensiones, y hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, es necesario hacer una valoración autocrítica. Como dice la reflexión, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y para mí es importante arribar a esto porque, claro, como les digo, yo he sido parte de la Asamblea Constituyente, he trabajado a través de una institución y de un organismo viendo con mucho detalle estos aspectos, y es por eso que tal vez hablo con cierto apasionamiento, pero también con mucho dolor, porque es necesario hacer una reflexión de lo que ha pasado en Bolivia. Primero, no se puede desconocer que la nueva constitución política dio un gran paso, incluyendo a todos en el ámbito educativo. O sea, realmente el poder visibilizarnos, el poder ver que somos 36 naciones, el poder reconocernos en un espacio grande que es la tierra de todos, la Pachamama, el poder incluirnos, ese ha sido uno de los más grandes pasos que se reconoce en la nueva constitución política. Pero cuando ya se construye el sistema educativo, fue un error no coordinarlo desde un principio con el magisterio y permitir que ellos desde un inicio se apropien del modelo. Se trajeron, como suele suceder, sabios de otros países, y una vez hecho les dijeron, aquí está, ahora esto es de ustedes. Y hasta el día de hoy el magisterio no lo acepta, no lo ha aceptado, no lo ha implementado, y no creo que lo vaya a implementar dadas las consideraciones, porque, bueno, han habido muchos aspectos que han sido discutidos al interior del magisterio y con los cuales ellos no están de acuerdo. En materia religiosa nunca hubo un legítimo avance. ¿Por qué? Porque la hegemonía está hecha por la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, y realmente muchas de las iglesias de carácter fiscal están administradas también por la iglesia, lo que se llama la fe y alegría, las iglesias de Cristo. Todas esas iglesias tienen sus sesgos denominacionales, confesionales. Entonces ha sido muy difícil que realmente haya un avance. Hasta el día de hoy la materia de religión sigue siendo la misma. Al principio se quiso cambiarla por valores, ética y valores, pero finalmente doblaron el brazo y hoy parece que no hubiera pasado absolutamente nada en las escuelas. Y hoy por hoy la pandemia ha abierto una gran brecha en materia educativa. Eso es lamentable, y me imagino que todos los países en Latinoamérica están en lo mismo, porque se ha abierto una brecha, sobre todo desde la mirada económica, ¿no? Muchas de nuestras familias no tienen acceso a internet, no tienen acceso a equipos tecnológicos, no tienen computadoras, no tienen celulares, y realmente estos últimos años han sido un verdadero desastre en materia educativa. Y a ello, por lo menos aquí en Bolivia, los escándalos de corrupción. Los escándalos de corrupción que no han hecho sino generar un retroceso en los objetivos del modelo educativo sociocomunitario productivo.
sin solamente mencionarles que el fin de semana el ministro de Educación en Bolivia ha renunciado debido a un escándalo de venta de exámenes de ascenso en el cual él estaría involucrado. Entonces, estos son los aspectos, ¿no? que yo he querido proyectar y he querido compartir con ustedes esta tarde, principalmente desde el ámbito de lo práctico, ¿no? Si bien reconozco que hay insumos teóricos muy importantes que nos pueden ayudar a conocer y a crecer en lo que es el desarrollo de la educación en América Latina, me ha parecido importante también compartir con ustedes esto desde el trayecto práctico, desde la vida diaria, de la cotidianidad y de lo que significa para Bolivia y para nosotros. Eso es todo lo que quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Virginia, por su tiempo, por su espacio, por su investigación y por compartir con nosotros en este coloquio la realidad de la educación religiosa en Bolivia. Y vamos entonces seguir con nuestro cuarto invitado, no último, porque mañana seguimos. El cuarto invitado del día de hoy, que es el profesor Elcio. Pero antes de pasarle la palabra, de nuevo vamos a inspirarnos con el credo de la diversidad, porque es una diversidad con un proyecto divino que expresa el amor de Dios, donde todos los seres tienen derecho a ser felices. Es un credo que respeta los derechos humanos de personas y pueblos, descoloniza a las comunidades, constituye a los pueblos originarios y afrodescendencia. Es un credo que de escucha activa, que reconoce el poder liberador de la otra persona y se conmueve ante las injusticias, que nos enamora de la vida y sus luchas. A partir de este momento, entonces, llamo para esta mesa de diálogo nuestro querido profesor Elcio Secetti. Elcio é doutor e mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. É docente titular de la maestría en educación y coordinador del curso de licenciatura en ciencias de la religión de la Universidad Comunitaria de la región de Chapecó, Chapecó. También es coordinador general del Foro Nacional Permanente de la Enseñanza de la Religión, FONAPER. Saludo entonces al profesor Elcio y todas las personas que nos acompanham desde Brasil. Bem-vindo, Elcio. Muitas graças, muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Obrigado pela apresentação e parabéns desde já aos organizadores por essa feliz iniciativa que nos está brindando com um grande volume de aprendizagens e compartilhando múltiplos saberes sobre os nossos contextos latino-americanos e caribenhos. Eu felicito também meus antecessores, as apresentações de Nelson, Héctor, Virgínia, por terem também falado um pouco do Brasil, porque a nossa história é comum, temos elementos comuns, sobretudo as heranças da colonização, e destas exposições nós compartilhamos muitos elementos que agora eu quero a partir de um compartilhamento de uma apresentação. Deixa eu fazer isso agora. Me parece que tem microfones abertos. Vamos, ok. Agora sim.
Hay un microfone de Jamina Meran, por favor, Jamina, si puedes desconectarla, porque no consigo desconectar desde aquí. Bem, agradeço. Como os demais países já apresentados, a herança colonial no Brasil também fez com que o ensino religioso, que é a educação religiosa em espanhol, se perpetuasse como elemento eclesial nas escolas estatais, escolas públicas, e isso se manteve mesmo após 1889, quando da implantação da República. Inclusive, ontem era um dia festivo no Brasil, era a data de comemoração da proclamação da República. E, muito embora a República instaurou a separação Estado e Igreja, por 2, 3 décadas, o ensino religioso acabou acabou excluído da legislação e não oficialmente ofertado junto às escolas públicas. Mas a segunda Constituição da República, já nos anos 1930, já recuperou, por força, sobretudo da Igreja Católica, já recuperou o espaço perdido e o ensino religioso é retomado e assim se manteve em todas as demais constituições brasileiras. Isso, portanto, até a última, ou a mais recente Constituição, que é de 1988. Então, eu quero falar bastante dessa parte mais recente, porque é um momento, talvez, de maiores câmbios e transformações do ensino religioso, o que sucede nas últimas décadas. Sobretudo a partir dos anos 90, após um período também comum em outros países de ditadura militar, a força da redemocratização levou com que houvesse um movimento de repensar a educação, desta vez a partir da própria escola e integrando a diversidade sociocultural, que por múltiplas décadas e séculos ficou também apagada, ocultada, em nome de uma identidade hegemônica. E na década de 90, então, os princípios da autonomia, da democracia, da cidadania são retomados e eles são incorporados em uma nova lei nacional de educação. Então, nesse sentido, se fala muito de uma educação inclusiva, de uma educação que precisa atender a todos e, por consequência, os novos fundamentos da educação acabam por problematizar a maneira como se estruturava historicamente o próprio ensino religioso. Desse modo, como um dos resultados desse movimento, no âmbito do ensino religioso, temos um marco histórico que é a fundação do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso em 1995. Este fórum, ele não é uma instituição religiosa, ele é uma instituição formada por professores de escolas públicas, por pesquisadores, investigadores de universidades e também por pessoas interessadas no tema, independente do seu credo religioso, mas que vislumbrem o ensino religioso como um componente curricular, como uma área de conhecimento que esteja a serviço da educação integral dos estudantes e não mais a serviço de um credo, de uma igreja ou de uma confissão específica. Desde então,
o FONAPER foi decisivo, sobretudo já no ano seguinte de sua fundação, porque a nova Lei Nacional de Educação, por diferentes pressões, também religiosas, acabou mantendo a mesma perspectiva secular, histórica, de que o ensino religioso fosse confessional, ou seja, de apenas uma confissão religiosa, ou interconfessional, quando havia um acordo entre igrejas, sobretudo na perspectiva ecumênica, de ministrar uma aula interconfessional, ecumênica, mas que não integrava, por exemplo, a diversidade religiosa afro-brasileira, nem mesmo as culturas indígenas. Então, aqui havia um limite, e o FONAPER, junto com outras instituições, à época, coordena um movimento de alteração da nova lei educativa. E, felizmente, 6 meses após a alteração desse artigo 33 pela Lei 9.475, e é importante destacar que essa alteração acrescenta uma frase ao final do texto principal, que é uma ruptura histórica. Então, o ensino religioso, que se mantém de matrícula facultativa, ele é integrante da formação básica do cidadão, parte dos horários normais das escolas públicas, mas assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa e vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, a vedação do proselitismo, ao mesmo tempo com o dever de assegurar o conhecimento e reconhecimento da diversidade religiosa, gera uma transformação epistemológica e metodológica deste componente curricular. E, ademais, desde então, os responsáveis por admitir, selecionar e formar os professores de ensino religioso não é mais uma atribuição de entidades religiosas, mas sim do próprio Estado, das próprias secretarias de educação. Desde então, tem havido avanços, apesar também de algumas resistências e de alguns obstáculos ao longo do caminho. É importante destacar que o próprio FONAPER constrói, em 97, uma proposta de currículo interreligioso. Esse documento, feito por associados do Fórum, ele é um marco histórico porque representa a ousadia de pessoas que sonhavam com uma educação religiosa, um ensino religioso que melhor atendesse os pressupostos do Estado laico, porém, sem privilegiar um credo especificamente, mas também sem excluir a religião ou os fenômenos religiosos da escola. Então, de algum modo, o FONAPER e todo o movimento que apoia o FONAPER é como se fosse uma terceira via entre aqueles que defendem o confessional e o proselitismo e entre aqueles que defendem, desde o início da República, a sua exclusão completa, já que entendem que a religião deve ser privada ao espaço familiar, ao espaço privado. Enfim, então, desde esses esforços, a discussão foi crescente, foi avançando, e a partir desse livrinho, deste livreto, dos parâmetros, o ensino religioso foi se constituindo paulatinamente a partir de diversas propostas curriculares em esfera municipal, em esfera estadual, até porque o Ministério da Educação não reconheceu esse documento como oficial.
e, portanto, por mais de 20 anos, em nível nacional, não houve diretrizes emanadas de maneira oficial pelo Ministério da Educação, somente as orientações que o próprio FONAPER organizava e difundia com a ajuda dos seus associados e professores e demais simpatizantes. Felizmente, o trabalho que se fez ao longo do tempo acabou reverberando e sendo incluído nas próximas diretrizes curriculares nacionais que foram emitidas no ano de 2010. Então, nota-se que o ensino religioso é uma das áreas a tomar parte da Base Nacional Comum, e isso o coloca como um componente tanto importante quanto a matemática, a arte, a língua portuguesa, a história e a geografia. Pelo menos em nível de normatização jurídica. Outra coisa, como Virgínia assinalou muito bem, é a tradução disso na prática em cada escola desse grande país que é o Brasil. De igual maneira, esta diretriz também de 2010 reconhece o ensino religioso como uma área de conhecimento. A partir disso, recentemente, a partir do ano de 2014, o Ministério da Educação iniciou a produção de uma orientação curricular oficial chamada de Base Nacional Comum Curricular. Infelizmente, o Ministério da Educação, desta vez, convida o FONAPER para tomar parte entre o grupo de especialistas que redigiram a proposta de currículo para o ensino religioso. Infelizmente, então, foi possível, agora, numa diretriz oficial, assentar que o ensino religioso é uma área de conhecimento cuja natureza e finalidade pedagógica é distinta da confessionalidade. Então, isso é um marco que está em comum com a mudança da lei nacional e que agora se traduz numa base nacional curricular que obrigatoriamente deve ser seguida por todas as escolas públicas e privadas da nação. Nesse documento, o ensino religioso, então, tem como objeto de estudo os conhecimentos religiosos, na sua diversidade, entendidos como patrimônios da humanidade. E esses conhecimentos, como também já dito por Nelson e também o Hector, eles são importantes porque fundamentam as nossas crenças, os comportamentos, as atitudes, os valores, os símbolos, as culturas, as identidades de cada pessoa, e de cada contexto e de cada cultura. E, por isso, são conhecimentos a serem estudados, conhecidos e valorizados no âmbito da escola. Por isso, o tratamento do ensino religioso deve ser o mais diverso possível, incluindo toda a matriz religiosa indígena na sua pluralidade e nas suas derivações, manifestações plurais. De igual modo, precisa acolher e integrar toda a diversidade africana e afro-brasileira, que no Brasil é muito forte e plural. Então, isso não pode ser negligenciado das aulas, assim como a matriz religiosa oriental, com as suas diversas expressões, e que também se fazem presentes em nosso contexto social, embora de maneira menos numérica, mas também presentes em vários espaços sociais. E, claro, a matriz religiosa semita ocidental, que é próprio da tradição europeia, judaico-cristã, e que está muito presente por conta da herança colonial em nossa nação. Então, as matrizes religiosas, na sua pluralidade e nos seus símbolos, textos, ritos e símbolos, são elementos de estudo do ensino religioso
na proposta atual em vigor. Há objetivos nesse documento que reforçam isso, tal como proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade social dos educandos, propiciar conhecimento sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos, desenvolver também competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e não religiosas, exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, e contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e cidadãos. Então, esses são objetivos do ensino religioso no documento nacional, que, por sua vez, também indica um tratamento didático, no qual nenhuma crença tenha privilégio em relação às demais, e que todas as culturas religiosas e também filosofias de vida sejam respeitadas, estudadas e reconhecidas. Por isso, há 3 unidades temáticas que são estruturantes deste currículo, aqui nomeadas, então, como identidades e alteridades, manifestações religiosas e crenças religiosas e filosofias de vida. Desses 3 eixos, núcleos, derivam todos os conhecimentos, conteúdos a serem estudados ao longo dos 9 anos do ensino fundamental. E aqui, só para exemplificar, então, há uma organização do currículo, no qual as unidades temáticas, então, são exploradas de acordo com a faixa etária dos estudantes. Então, identidades e alteridades uma ênfase maior nos primeiros anos, em paralelo às manifestações religiosas, e as crenças religiosas e filosofias de vida começam a ser estudadas a partir do 4º ano e seguem até o 9º ano, já que são 9 anos de ensino fundamental. Obviamente que isso não é estanque, não é engessado, mas é uma orientação curricular que tem uma ideia também de progressividade das aprendizagens, para que, ao final, os estudantes, enfim, desenvolvam aqueles objetivos já mencionados há pouco. Enfim, de maneira concisa e rápida, essa é a nossa apresentação sobre o ensino religioso na atualidade brasileira e seus desafios, obviamente, de serem traduzidos nos mais de 5.500 municípios, em mais de 26 províncias, estados, tudo muito grande e também leva um tempo, leva-se aí décadas para que isso se concretize, mas estamos avançando pouco a pouco nos últimos anos em prol de uma educação que reconheça a pluralidade e diversidade do nosso país. Muito obrigado e voltamos a conversar mais em breve. Muito obrigada, Elcio, pela sua participação, por tantos motivos de esperança que estão aparecendo no Brasil com essa iniciativa do FUNAPER. Acho que é pioneiro, né? E nós temos muito que aprender, porque não há nenhuma dúvida que a educação religiosa ha sido um campo de disputa, historicamente, verdade? Muitos segmentos sociais estão interessados em isto, mas ao mesmo tempo também nós outros temos esperança que a educação religiosa seja também um espaço de diálogo e também a construção de puentes, mais que a separação mediante muros ou paredes, como ha sido en los diferentes países con sus historias, ¿verdad? Bueno, ahora sí, tenemos ese espacio
para alguna pregunta para las personas ponentes. Recordamos que não está mais com nós o professor Nelson, representante de Colômbia, pero aí temos seu companheiro que se chama José Luis Mesa, que estará também pendiente. Se alguém quer fazer alguma pergunta, se quer dizer algo de seus próprios países, em el dia de hoje temos professores aqui de República Dominicana, muita gente de República Dominicana, esse lindo país, e outros países mais, El Salvador, Argentina, Bolívia. Então, damos este espaço para as perguntas. Aqui temos comentário em el chat para o professor Elcio de Lucival. Gostaria que falasse sobre as... bueno, Elcio, você traduz, sabe mais, DCN de la licenciatura. Sim, Elcio? Graças. Obrigado, Lucival. Quero, antes de responder a pergunta, também enaltecer a presença do professor Lucival e do professor Carlos André Cavalcante. Ambos são colegas da direção, da coordenação nacional do FONAPER, e são professores da Universidade Federal da Paraíba, no Nordeste brasileiro. O FONAPER também, eu não mencionei em razão do tempo, graças à aprovação do currículo na Base Nacional Comum, em ato contínuo, em 2018, o Conselho Nacional de Educação, vinculado ao Ministério da Educação, também nos convidou, enquanto FONAPER, para produzir as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de ensino religioso. E desde então ficou acordado, ficou oficial que é necessário uma licenciatura em Ciências da Religião para ser um professora habilitado para impartir classes de educação religiosa no Brasil. Então, essa licenciatura prevê 4 anos de formação com estudos sobre a diversidade religiosa e dos fenômenos religiosos, ademais de toda uma preparação metodológica, didática, para saber trabalhar esses conhecimentos com a diversidade de estudantes nas escolas públicas. Então, isso é um marco também importante, uma conquista, que agora estamos buscando também a sua tradução na prática, fomentando que mais universidades ofereçam o curso de Ciência da Religião, já que não há uma política pública de fomento a estes cursos. Então, as iniciativas ainda estão em regiões um tanto locais e não de maneira global em nosso país. Então, há muito ainda por conquistar.